Nós estamos com um total de 2.300 pessoas. É uma prova de que a palavra do Senhor tem atraído a todos para acompanharem mais de perto o falar do Senhor. O Senhor nos deu um novo dia, um novo começo. Esse negócio de igreja domingueira não está com nada. Vamos, acorda, vamos voltar para Gênesis 1, que Deus quer governar a terra. E quer governar a terra usando o homem. E nós vamos lutar pelo reino do Senhor. Nós estamos aqui na terra com a missão de pregar o evangelho do reino. Nós estamos em jogo. E quem luta pelo reino de Deus vai fazer parte do filho varão. Esse filho varão é a parte forte da igreja que luta pelo reino do Senhor. Agora chegou o tempo de Filadélfia. O Senhor mudou o nosso perfil. Nós não domingamos uma vez por semana. Nós, todos os dias, nós igrejamos. A vontade de Deus é o quê? Que o homem pudesse governar a terra, sujeitar a terra. Mas não por ele mesmo, não pela sua própria capacidade, mas é pelo poder de Deus, poder de vida, da vida de Deus. Irmãos, o evangelho visa Deus estabelecer Cristo como rei na sua vida. Esse é o evangelho do reino. Deus precisa governar o seu coração. Mas como? Através da palavra. Cristo passa a governar você por meio da palavra. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y todos los que nos visitan en nuestro canal de YouTube. Damos la bienvenida. Gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de recibir su palabra profética en esta reunión ministerial. Antes de iniciar, queremos orar para encabezar esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra llega a tiempo. Señor Jesús, esas palabras que hoy recibimos, Señor, son palabras de vida, palabras que nos llevan a tener comunión los unos con los otros. Gracias, Señor, porque somos los primeros en necesitar esta palabra. Gracias, Señor. Señor, danos oídos que puedan recibir con atención, Señor, tu palabra profética, para que, Señor, podamos hacer tu voluntad. Creemos que esta palabra viene con propósito. Señor Jesús, bendice a tu iglesia por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, hermanos, entramos al segundo tomo de esta serie que se llama Palabra de Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Nos encontramos con este tomo que tiene por título Resiliencia emocional. Y el título de esta semana es Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gracias al Señor porque, hermanos, su hablar es vida, nos lleva a tomar este encargo, porque, hermanos, hay un propósito en esta palabra. El Señor nos ve útiles y por eso nos habla. La semana iniciaba de la siguiente manera, las 3 etapas de la madurez espiritual, y está enfocada principalmente en la epístola la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Aquí vamos a hacer una lectura bien rápida para tener el apoyo. Y dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Amén. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Dice que ya el apóstol Pablo, anciano ya, escribió su primera carta, hermano, tratando con gran cariño a sus hijitos espirituales. Amén. Entonces ahí vemos tres categorías de los hermanos, y es hijitos, jóvenes y padres. Repitamos, hijitos, jóvenes y padres. Estas son las tres etapas de la madurez espiritual. Y el apóstol iniciaba con hijitos. Esta palabra es cariñosa, habla con mucho amor, mostrando, hermano, la primera etapa de toda persona que reciba al Señor. Aquí vamos a apoyarnos, hermano, en Lucas 24, 45, 47 y Hechos 5, versículos 30 y 32. En esta etapa inicial el Señor nos mostraba, es cuando una persona que recibe al Señor conoce el perdón de los pecados. Esta es la condición principal del Evangelio de Dios. Recordemos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Entonces los hijitos son los que se encuentran en esta etapa inicial, donde necesitan tener esta experiencia del perdón de pecados. Entonces, ¿quién es el que puede perdonar, hermano, nuestros pecados? Aquí en Hechos 5, versículo 30, dice, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, aleluya, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Entonces, por un lado vemos que este evangelio, hermano, de salvación primeramente fue predicado a los judíos. Todos sabemos por la palabra que a los suyos vino, pero a los suyos no les recibieron. Y por ahí, esa fue la etapa primaria del evangelio, primero a los judíos y luego a los gentiles. Pero ¿cuál es el propósito del evangelio, hermano, de la salvación? Arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, los hijitos, que es la primera categoría de la madurez espiritual, según el evangelio, según la primera epístola de Juan, hermano, se necesita. Ellos en esa primera etapa conocen el perdón, pero es necesario primero el arrepentimiento. Entonces, con todo esto, hermano, vemos la importancia de la iglesia en su papel de predicar el evangelio, porque es una comisión dada a nosotros. Tenemos un evangelio completo, el evangelio de la salvación, hermano, lleva a la persona a tener ese primer contacto, amén, en su etapa inicial de conocer el perdón de pecados. Lleva a la persona a arrepentirse para que obtenga el perdón de pecados. Por eso cuando salimos a la calle, hermanos, con todas las herramientas que el Señor nos da, hermanos, el Señor usa su iglesia para que muchos, hermanos, puedan conocer al Señor, para que muchos puedan arrepentirse, hermanos, y recibir el perdón de pecados. Por eso, hermanos, no salimos. Amén. Cuando salimos, hermanos, salimos con esta comisión de que muchos tengan la experiencia, hermanos, del arrepentimiento y así poder, hermanos, arrepentirse y recibir el perdón de pecado. Porque ¿quién es el que puede otorgar el perdón de pecado, hermanos? Jesucristo, a quien Dios lo levantó de los muertos, como dice el versículo 30, a quien Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Salvador por qué? Hermano, porque Él murió por usted y por mí. Amén. En la cruz, hermano, derramó su sangre, nos lavó. Amén. Y por eso, hermano, al creer en esa obra redentora, nosotros recibimos, nos arrepentimos, creemos en su obra redentora, hermano, y somos perdonados. Aleluya. Pero también el Señor, Dios, cuando resucitó a Jesús, lo exaltó
amén, lo colocó a su diestra, colocándolo como príncipe, amén, como rey, hermano, porque en él deben ser encabezadas todas las cosas, amén. Él es el que gobierna, el que debe gobernar, hermano, toda esta tierra, amén. Y su iglesia coopera para que este gobierno se lleve a cabo. Entonces, qué maravillosa esta experiencia, hermano, cuando predicamos el evangelio, llevamos a las personas a entrar en esa primera etapa de ser hijitos. Y luego el Señor aquí finaliza mostrándonos que nosotros también no solamente predicamos, también predicamos, hermano, a un Dios vivo, amén, a un Dios que no está muerto, sino un Dios que está vivo, amén. El versículo de 36, de capítulo 13, de hecho, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Amén. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os ha anunciado el perdón de pecados y que todo aquello de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Entonces, recibimos la justificación, hermano, por medio de Cristo. Amén. Porque Dios, Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Aleluya. Aleluya. Y hoy, hermano, es nuestro Rey, pero también es nuestro Salvador. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. De verdad, como compartía el hermano Toño acerca de esa justificación, y el Señor nos hablaba que el perdón es un punto muy importante, es una herramienta poderosa. Nos hablaba el Señor cuando anunciamos el Evangelio, porque lo que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado. Por eso que el Señor nos hablaba de un versículo que está en Hechos. Dice Hechos 10, 43. En él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todos los que en él creen recibirán perdón de pecado. El Señor nos hablaba que el punto del perdón es un punto muy importante cuando se está predicando el Evangelio. Miremos el siguiente punto. Dice, el acceso al árbol de la vida requiere justicia, santidad y gloria. Aquí vemos que para ir de nuevo al árbol de la vida, Dios tiene una exigencia para que el hombre pueda entrar allí. Y por causa del hombre estar en el pecado, el hombre pecador, el hombre no puede lograr eso por su propio mérito. Solamente Cristo nos pudo dar para poder suplir esa necesidad que había, que era darnos la justificación. Cuando creímos en el Señor, fuimos justificados y santificados. Dice, la cual son los requisitos o la exigencia de Dios para que el hombre vuelva a su presencia. Por eso es muy importante que apreciemos y valoremos la grandeza del perdón, Señor Jesús. Y eso lo confirma en Juan 1, primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y añade y dice, y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor también nos hablaba de un punto en cuanto del propiciatorio. Entonces miremos, allí dice, en cuanto a esto, dice, el propiciatorio es la tapa del arca del pacto, conocida como el arca del testimonio. Esa arca
contenía las 2 tablas de la ley. Por otro lado, representaba el testimonio de Dios y su naturaleza. Oh Señor Jesús, la pregunta era, ¿cuál era el principio de todo esto? Hoy en la práctica. Dice, para que Dios reciba el hombre, este necesita cumplir con las exigencias que están en el arca del testimonio. El Señor nos hablaba y afirmaba y decía, Dios es santo, es justo y lleno de gloria. Oh Señor Jesús, Dios es santo, justo y lleno de gloria. Por eso el Señor nos hablaba que el punto del perdón es un punto muy importante en la predicación del Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Iremos al siguiente punto. Dice, el hombre pecador carece de todos estos requisitos. Dice, de la santidad, de la justicia y de su gloria. Por esa razón no puede entrar en la presencia de Dios, ni presentarse ante el arca del testimonio. Y el Señor nos ponía el ejemplo de Aarón. Dice que Aarón era un sumo sacerdote, no era cualquier persona. Era un sumo sacerdote. Pero y llegar al lugar santísimo era el lugar donde cualquier persona se acercaba y iba de cualquier manera, allí no salía vivo, allí salía fulminado. Entonces, ¿qué hacía Aarón? Y dice, Aarón, como el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, primero, tenía que matar un becerro y usar la sangre de ese animal. Segundo, usar 2 puñados de incienso molido y colocarlo en el fuego del incensario para producir humo, y así los querubines que cuidaban el arca no vieran a Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. Ese humo representa la muerte y la resurrección de Cristo. Señor Jesús. Hermano, dice que en Génesis 3, bendito sea el nombre del Señor, cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios, el hombre fue allí alejado del árbol de la vida, y ya no tenía acceso al árbol de la vida. Hermano, y mire la consecuencia de esto. Dice en Romanos 5:12, muestra el resultado de la desobediencia. Leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Pero hermano, oh Señor Jesús, pero hoy hermano, hoy lo podemos acercar confiadamente al Señor. Ya el Señor hizo algo maravilloso, como compartía el hermano Antonio Salvini. En Cristo hemos sido justificados y santificados. Hoy tenemos hermano esa garantía que antes no podíamos lograrlo por sí mismos, Señor, por nuestro mérito. Pero el Señor vino y nos dio lo que necesitamos para acercarnos al Señor. Que Dios lo bendiga. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén. Bueno hermanos, continuando con el disfrute, con este encargo, el día miércoles nos habla el tema vivir en el Espíritu para vencer el pecado. Hermanos, vamos a revisar 2 temas muy cruciales, muy importantes para nuestra vida cristiana, para ser vencedores. Nos habla que nosotros como cristianos debemos saber que Cristo hizo una propiciación por nuestros pecados. Hermano, Cristo hizo algo a favor de nosotros. Cargó con nuestros pecados, hermano. Eso tenemos que saberlo como cristianos. Sabemos eso. Entonces, pero por otro lado, hermano, también tenemos que ser conscientes que dentro de nosotros, hay una naturaleza pecaminosa. Hermano, y
esa naturaleza pecaminosa no podemos ignorarla, no podemos ser triviales, acomodarnos, no, hermano, eso es una realidad. Esa naturaleza pecaminosa habita en nosotros, como dice en Romanos 7. Abramos nuestra Biblia, hermano, vamos a Romanos 7, 14, 17. Romanos 14, Romanos 7. Vayamos a Romanos 7, del 14 al 17 y 18. Y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace esto, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El 18 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, entonces está comprobado. Pablo era un convencido, él tenía esa incertidumbre latente de que esa naturaleza pecaminosa lo perjudicaba. Por eso él clamaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, y por otro lado, también tenemos que saber que esa propiciación, ¿sí? Dice Romanos 8, del 1 al 6, dice: ahora pues, ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano, también podemos disfrutar este versículo que nos dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido desde el principio homicida y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, entonces el hombre, ahí está evidenciado que el hombre, desde que se desconectó de Dios, vivimos en la mentira, ¿sí? Vive en la mentira el hombre, la naturaleza pecaminosa. Hermano, entonces, no intentemos perfeccionar la carne, hermano. No, que es que es un pecado pequeño, no, que es que voy a mejorar, ya no lo voy a hacer más. Hermano, eso no vale. Eso no vale, porque la naturaleza pecaminosa es como la ley de la gravedad. Cuando usted suspende o bota un elemento desde cierta altura, la ley de la gravedad cumple con tirarlo abajo, lo manda abajo con su fuerza de la ley. Así es el pecador. El pecador también es así. La naturaleza pecaminosa le hace una fuerza, ¿sí? Que es como la ley de gravedad, que termina mandándola abajo también. Entonces, hermano, ahora, gracias a Dios por la fe. Por la fe, un día recibimos al Señor Jesucristo y Él nos dio su Espíritu.
esa ley, la ley del Espíritu, es más fuerte, más poderosa que la ley de la muerte y el pecado, más poderosa que la ley de la gravedad. Señor Jesús. Entonces dice, vamos a leer lo que nos dice el miércoles aquí: la ley del pecado y de la muerte es tan fuerte como la ley de la gravedad y nos tira hacia abajo, de modo que podemos librarnos de ella, de modo que no podemos librarnos de ella. Pero la ley del Espíritu de vida aún más fuerte y puede vencer la ley del pecado y de la muerte. ¿A dónde nos lleva la ley del Espíritu y vida? A la esfera celestial. Allá somos libres del pecado, del pecado de la muerte, de la ley de la muerte y el pecado. Allá somos libres. Señor Jesús nos eleva a la esfera celestial, a andar en el Espíritu. Hermano, entonces ya no debemos ni necesitamos vivir según la carne, en el viejo hombre. Entonces vamos a Romanos 6:6, dice: sabiendo esto, que el cuerpo del pecado se ha destruido, que el cuerpo del pecado se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, dice que debemos saber esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hermano, esa redención, esa propiciación que hizo nuestro Señor a favor nuestro. Hermano, que si pecamos, a veces podemos pecar eventualmente, pero ¿qué tenemos? Ir a solucionar ese problema. Por eso tenemos entrada libre al trono de la gracia. ¿Sí? Toda esa propiciación que hizo nuestro Señor por nosotros. Entonces, si eventualmente pecamos, debemos solucionar inmediatamente ese problema para no desconectarnos de la comunión de vida. Hermano, porque eso fue grande lo que hizo nuestro Señor. Pero si tratamos de tapar el pecado y nos acomodamos al pecado, hermano, grave porque nuestra conciencia se cauteriza. Nuestra conciencia comienza a cauterizarse, nos acomodamos y el riesgo es nos desconectamos de la comunión de vida. Aleluya, Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Qué bendición esta palabra de esta semana, en este tema que el Señor nos está hablando. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, de verdad, dándole continuidad al hablar de esta semana, el Señor nos trae luz también a nosotros. En primera de Juan, el Señor nos muestra allí que hay 3 grupos en los cuales el Señor está trabajando para darnos la realidad a nosotros. Están los hijitos, están los padres, pero también están los jóvenes. Aquí el Señor nos da una luz cuanto al ejemplo de ser como padres. El Señor nos está hablando de que un padre conoce desde el principio, tiene claridad de que Dios es la palabra, Dios es el verbo, Dios es la verdad, y por eso nosotros como padres hoy estamos llamados a esta comisión de poder cuidar bien, como el pastor cuida de su rebaño, cuida de sus ovejas. Entonces el Señor nos está trayendo esta luz como padres maduros, padres en la solidez en Dios y en la palabra. Entonces el Señor nos muestra, como padres tenemos la comisión, de cuidar bien del rebaño, de cuidar bien del rebaño, de cuidar bien el rebaño. Amén, porque hay un cuidado y el Señor hoy nos ha dado esta comisión a nosotros, y por eso el Señor, como estos padres maduros, nos está mostrando este camino. Dice, como padres somos aquellos que asumen la responsabilidad de pastorear y cuidar el rebaño de Dios. Ellos no cuidan del rebaño por fuerza
o por ganancia. Son maduros en la vida divina, están llenos de vida y son impulsados por ella a cuidar el rebaño con amor. Es muy importante tener claridad, iglesia, de qué es el amor el que nos lleva a este cuidado, que nos lleva a esta realidad, porque es el amor del Padre con el Hijo. El Padre pudo orientar al Hijo y el Hijo recibió esta comisión. Por eso él pudo decir que las palabras que él hablaba no eran de él, eran del Padre. Si hoy nosotros también tenemos esta comisión. Por eso el Señor está buscando en nosotros ser esos padres de verdad maduros. Y el Señor nos muestra que necesitamos estos hermanos maduros en la iglesia. Necesitamos estos hermanos, necesitamos estos hermanos maduros en la iglesia, maduros en la iglesia, maduros en la iglesia. Hermanos, es de verdad maravilloso mirar cómo el Señor está buscando en nosotros este trabajo de vida, de edificación, este trabajo que trae mucha luz. Por eso el Señor nos habla aquí en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 13, 14 y el 24. Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, hoy nosotros necesitamos estar claros cómo esta luz de la palabra para nosotros poder direccionar, guiar a nuestros hermanos, conducir a nuestros hermanos. Hermanos, el Señor nos habla en su palabra de que los padres saben que Dios existe desde el principio. En Juan, capítulo 1, 1, 2, dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, ¿qué inmersión esta? En el principio era la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, esto es maravilloso, gracias a Dios. Tenemos padres en la iglesia que son sólidos y firmes. Dios está compartiendo para nosotros, hermanos, un sólido y un firme. Es uno que está pegado a la palabra, está unido a la palabra, está viviendo la realidad de la palabra. Hermanos, por esto el Señor nos está trayendo toda esta luz a nosotros, su iglesia. También nosotros necesitamos aprender que los padres, por tanto, nos brindan seguridad, porque saben que el poder contenido en la palabra, que es en la palabra es el que realiza la obra de Dios. Señor Jesús, nosotros necesitamos estar muy claros en esta palabra que estamos viviendo, porque esta palabra hace la obra de Dios. La palabra de vida que estaba con el Padre se manifestó a nosotros. La palabra de vida que estaba con el Padre, la palabra de vida que estaba con el Padre se manifestó a nosotros, se manifestó a nosotros. Hermanos, por eso en Primera de Pedro, capítulo 5, el Señor nos trae allí una luz en cuanto a este cuidar, de verdad, apacentar. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias al Señor que hoy estamos viviendo esta palabra de vida que el Señor nos está dando para poder edificar a su iglesia. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén, aleluya, hermanos, Jesús es el Señor. Hermanos, siguiendo con este encargo maravilloso, veíamos que el Señor
está hablando de la etapa de crecimiento, aleluya, amén, en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hermano, el Señor nos mostraba desde que existe los hijitos, que es la etapa inicial, aleluya, de cuando usted recibió al Señor. Pero también existe la etapa de los padres, aleluya, donde habla el Señor del cuidado, amén, de la preocupación que tienen ellos con el rebaño del Señor, amén. Pero el Señor también, esta semana hablaba de los jóvenes, amén, esta etapa maravillosa que el Señor tiene también. Y los jóvenes tienen la convicción de parte del Señor, la misión de luchar contra el maligno, aleluya. Hermano, esa es la misión de los jóvenes hoy, hermano, y el Señor decía en 1 Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14, quiero leer las dos partes, donde el Señor muestra los jóvenes, aleluya, gracias al Señor. Dice el Señor, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, aleluya. Y el versículo 14, dice el Señor, y os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aleluya. Hermano, esto es una condición espiritual, habla del crecimiento en vida. Hoy necesitamos ser esos jóvenes que tienen 3 características fundamentales, yo pude ver, hermano. Primero, hermano, los jóvenes son fuertes. Aleluya. Gracias al Señor. Dios está usando a todos los jóvenes hoy en día, adolescentes. Hermano, Dios está usando a este ejército de jóvenes santos, aleluya. Dios lo llamó, como el Señor mostraba en Salmo 110. Hermano, estos jóvenes, Dios cuenta con estos jóvenes para traerlos por segunda vez, aleluya. Hermano, otra característica de estos jóvenes que son luchadores, aleluya. Hermano, y nuestra lucha es contra el maligno, contra este mundo, aleluya. Ya vamos a ver un poco más. Y la otra característica fundamental, amado hermano, que usted debe tener en cuenta, es que la palabra mora en vosotros, aleluya. Hermano, es ahí está el secreto de la felicidad, el secreto de la lucha espiritual de los jóvenes. Hermano, la palabra mora. Es por eso que el Señor no se cansa de repetir las mismas palabras. El Señor decía, hermano, de que hoy nosotros necesitamos hacer inmersión en la palabra, porque la palabra debe morar, y esa palabra es la que va a hacer la obra del Señor, aleluya, gracias al Señor. Hermano, y veíamos, hermano, de que para luchar contra el maligno y poder derrotarlo, hermano, el Señor decía de que necesitamos conocer quién es, dónde está y cuáles son sus armas que Él utiliza. Hermano, hoy el maligno usa el mundo como su arma letal para impedirnos que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y hermano, y no podamos agradar a nuestro Señor. Entonces, hermano, gracias al Señor, el Señor nos compartía esta semana en el versículo 15 de 1 Juan capítulo 2. Hermano, y el Señor decía algo fundamental: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermano, aquí veíamos de que Dios no nos puede sacar del mundo. Necesitamos vivir en Él, hermano, con el objetivo fundamental es de rescatar a las personas de las calles, aleluya. Hermano, los jóvenes necesitamos salir a las calles, toda la iglesia,
Es una actitud, hermano, que usted debe tomar, de salir a las calles a orar por las personas. ¿Para qué, hermano? Para rescatar a las personas de la condición que están. Amén. Entonces, hermano, el Señor decía que este mundo creado, dominado por Satanás, decía que el mundo es usado por el maligno para luchar en contra de la voluntad de Dios. El mundo cosmos es un sistema organizado y jerárquico. Me gustaba este punto, hermano. Con una estructura de poder diseñada para dominar a la humanidad. Hermano, hoy el mundo que vemos, este sistema creado, diseñado para que nosotros nos impidamos que hagamos la voluntad de Dios. Hermano, Dios quiere que venzamos al maligno y a este mundo. Hermano, y lo hacemos con la palabra de la vida, en la comunión de la vida. Alabado sea el Señor. Hermano, y este mundo que es un sistema creado por Satanás y el arma letal que tiene Satanás contra la iglesia, hermano, dominado por la política, la economía, la religión y la cultura. Hermano, hoy nosotros debemos amar más al Señor, amar más su palabra. Hermano, no debemos amar más este mundo. Hermano, este mundo está en muerte, está perdido. Hoy nosotros necesitamos amar más la inmersión en la palabra. Hermano, y gracias al Señor porque Dios cuenta con estos jóvenes que vencen al maligno. Hoy Dios cuenta con nosotros que salimos a las calles a predicar el evangelio del reino. Hermano, gracias al Señor. Y ya para terminar, hermano, Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén, hermano, y le colocó dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Hermano, Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. ¿Para qué, hermano? Para que Dios pudiera gobernarlo y asimismo Él pudiera gobernar toda la tierra. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos comer de ese árbol de la vida que está en la palabra profética. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, amén, amados hermanos. Buenos días. Qué bendiciones poder estar aquí siguiendo con este encargo. El Señor hoy quiere seguir dándonos este suministro de vida. Estamos aquí en la comunión de la vida y el Señor nos sigue recordando de que hay una guerra y de que el campo de batalla del enemigo es el mundo. Ese mundo que nos seduce, ese mundo que nos presenta tantas cosas atractivas, pero hoy nosotros confirmamos que somos herederos de la misma gracia, como hablaban los otros mensajes. Y hoy estamos haciendo esta circulación de vida. Gracias a esta vida es que nosotros nos estamos constituyendo en el reino de la vida. Oh Señor Jesús, esta palabra hoy de este día inicia con esta oración y con este sustento bíblico que está en 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es una realidad. El Señor nos advierte de que hay un dominio del enemigo que quiere cegarnos y quiere distraernos. Oh Señor Jesús, amén. Hoy estamos aquí disfrutando de esta lectura y vamos a ver lo que nos dice el Señor en Romanos 5:14. Romanos 5:14. Oh Señor Jesús, que dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. El que ha de venir es Jesús, es Jesucristo, que ya vino y ya nos regaló esa herencia, nos regaló esa vida eterna. Amén, amados hermanos. Hoy no podemos olvidar
que vencer al maligno es vencer al mundo. Vencer al maligno es vencer al mundo. Ese mundo no puede estar seduciéndonos. Hoy tenemos algo más valioso, que es el reino de la vida. Apropiémonos de ese reino de la vida y trabajemos en ese reino de la vida para darle frutos al Señor, porque hay otras personas que necesitan escuchar esta palabra, que necesitan también tener este reino de la vida. Y somos nosotros a quien el Señor nos ha encargado, a quien el Señor nos ha dado esta misión. Oh Señor Jesús, hay algo que me bendice harto en esta porción del día sábado, donde el Señor nos habla de las jerarquías, que tengamos cuidado con las jerarquías. Él nos recuerda de que en este reino de la vida no es igual a ese reino de la muerte, donde opera el enemigo, ya lo sabemos. Y yo quiero sustentar eso con lo que aquí el Señor nos habla en el alimento, en Mateo 24, 25, que dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su servidor. Y hay algo bonito acá. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ese es nuestro Señor, el que siendo Dios, el que siendo el Rey, vino a despojarse de todo eso, para enseñarnos de que el que quiera ser el más grande debe servir. Amén. Y esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Esta palabra me motiva a mí a seguir haciendo lo que el Señor hizo. Oh Señor Jesús. Bueno, y esta palabra aquí nos sigue hablando de que el juicio del Señor está en manos de Él, de que Él es el que hace el juicio. Dice en Juan 12:31, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Oh Señor Jesús, es el Señor el que nos atrae, no es nuestro esfuerzo humano, nosotros somos canales. El Señor usa la unción, usa la palabra profética que está siendo hablada hoy para atraer a las personas a Él mismo, a la iglesia, a este maravilloso cuerpo. Amén. Entonces, amén por eso, porque el Señor sigue trayendo a esas personas, el Señor sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Y por eso estamos en las calles, hermanos. Por eso estamos allá haciendo esta labor de impacto. Y la gente se está conmoviendo, y no por lo que estamos diciendo de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia palabra. Nosotros estamos hablando lo que el Señor está hablando por medio de su canal, por medio de sus herramientas. Señor, siga bendiciendo las herramientas, siga bendiciendo el colportaje, siga bendiciendo Bucafé, siga bendiciendo Expolibro, siga bendiciendo Mujeres Conectadas, todas estas herramientas que Dios está usando para atraer a sí mismo al Señor. Oh Señor Jesús, hay algo bien bonito que a mí me impacta, y es que hay una unidad. El Señor habla aquí en este alimento de que hay hermanos en África, hay hermanos en Europa, hay hermanos en Asia, hay hermanos en toda la tierra, y que aunque haya diferencias culturales y de idioma, hablamos lo mismo. Hay una unidad de espíritu, hay una circulación de vida, se siente el amor, porque ese es el encargo que tenemos nosotros, amarnos. Oh Señor Jesús, la comunión de la vida. Dios reina a través de la circulación de la vida. Aleluya, aleluya, porque Dios reina, Él seguirá reinando. Y estamos en tiempos donde Él está por venir. Él está por venir. Y su palabra se está intensificando, su palabra está ejerciendo un efecto en las personas. Aleluya. Amén, hermanos. Sigamos de cerca la palabra, sigamos este encargo. Hoy el Señor está hablando de que el juicio de Él vendrá sobre los impíos y sobre aquellos falsos. Entonces no nos preocupemos por eso, preocupémonos por nosotros, preocupémonos por hacer la voluntad del Señor, por ser esas piedras vivas para la edificación. Jesús es el Señor.
Amén, hermano Jesús el Señor. Gracias al Señor por su palabra profética. Amén. Ya el Señor culminando este encargo, la semana 1, que tiene como tema: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y recordando la serie, el encargo, el tomo Resiliencia Emocional. Hoy, de verdaderamente, hermano, el mundo es un arma que Satanás usa para confundir a la iglesia y corromper los corazones de los hermanos. Hoy el mundo, hermano, busca, el fin es destruirnos, apartarnos de la palabra, apartarnos del Señor, que no amemos a los hermanos, no amemos la iglesia, no amemos el colportaje, hermano, no amemos el disfrute de la palabra. Para eso el Señor nos recordaba en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy nuestro corazón no puede estar aferrado a las cosas de este mundo. Aunque nosotros estemos en este mundo, laborando, estudiando, hacemos una vida social, una vida familiar, pero nuestro corazón no tiene que estar unido a esas cosas del mundo, no puede amar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque esas cosas me corrompen, me alejan de la palabra, me alejan de la comunión. Cuando ya yo me tomo como preeminencia, primer lugar en mi corazón, las cosas del mundo, me voy apartando. El Señor nos advertía y nos decía: Satanás usa todo lo que hay en el mundo. ¿Qué usa él? Todas las cosas. El estudio, el dinero, la fama, la posición, todas las cosas, dice el Señor, usa. ¿Con qué fin? Para ocupar nuestro corazón. Hoy nuestro corazón debe amar al Señor sobre todas las cosas. Hoy nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de la vida. Hoy nuestro corazón debe amar, hermano, todas las cosas, hermano, que van a apresurar la venida del Señor. Hoy nuestro corazón debe amar la palabra profética, ser amigo de Dios, ser amigo del apóstol. Y el Señor nos decía, para ocupar nuestro corazón, ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne se refiere a la concupiscencia, lascivia, fornicación, impureza, todas estas cosas. El mundo desea entrar en nuestro corazón. ¿Por dónde? Por los deseos de la carne. Asimismo también el Señor nos decía, los deseos de los ojos se refiere a los deseos del alma. ¿Cuáles? Vanagloria, vanidad, prestigio, poder. De esto se origina la envidia, hermano, la rivalidad, el odio, la maldad y la difamación. Hoy todas estas cosas no pueden morar en nuestro corazón. Más bien necesitamos rechazar todas estas cosas. Necesitamos estar de cerca. Pero el Señor nos va a mostrar el camino de la victoria. Dios desea que usted esté en el camino de la victoria, no esté en el camino de la destrucción. Y la vanagloria de la vida, nos decía el Señor, se refiere a la ostentación de la riqueza, la arrogancia, el desprecio por los demás, el sentimiento de superioridad y el orgullo. Nada de estas cosas provienen del Padre. Por eso en el versículo 17 de 1 de Juan 2, dice el 17, y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, aleluya, aleluya, pero el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre, permanece para siempre. Hermano, hoy quien hace la voluntad de Dios, hermano, permanece para siempre. Lo que quiere hacer el mundo, usado por Satanás, es convertirnos en personas que no ejecuten la voluntad de Dios. Quiere distraernos para impedir que hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el mundo con su sistema, Satanás gobernándolo. Hoy nosotros estamos aquí en la tierra, amados hermanos, es para hacer la voluntad del Señor, para que amemos la palabra, amemos al Señor, amemos el colportaje, amemos las reuniones, amemos la iglesia. ¿Por qué? Porque si estas cosas no están en nosotros, el amor del Padre no estará con nosotros. Hoy necesitamos amar al Señor sobre todas las cosas.
El Señor nos compartía en la página 21. Decía, es a través de la palabra de vida que vencemos al mundo. Repita conmigo, es a través de la palabra de vida que vencemos al mundo. Este mundo con su sistema no lo vamos a vencer con nuestras habilidades, con nuestras fuerzas humanas, con nuestro querer, nuestro parecer. No, la manera de vencer al mundo, su sistema, es con la palabra de la vida. Si usted se llena de la palabra en su corazón, disfruta la palabra, hace inmersión, la inculca en su corazón, repite, hermano, se involucra en todo lo que el Señor está dando por medio de la comunión de la vida, las herramientas, colportaje dinámico, mujeres conectadas, hombres de oración, Busca Fe, Expo Libro, Paz, CP, conferencia. Si hoy nosotros estamos en esa circulación de la vida, dice aquí, que venceremos al mundo. Hermano, este es el camino. Es por medio de la palabra que vamos a vencer el mundo. Todos estos deseos de la carne, toda esta vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no pueden morar en nosotros. Porque hoy el mundo no nos puede engañar. Hoy estamos aquí en la tierra es para hacer la voluntad del Señor, para ser edificados los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Y en Juan 17, el Señor nos decía, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. El camino para obtener la victoria, mire, el camino para obtener la victoria es ser santificados en la verdad por la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo es todo lo contrario, el mundo es mentira. El mundo es todo lo contrario, falsedad, vanidad, vanagloria, hay vacío. El mundo es falso, pero hoy la verdad es la palabra. Y la palabra es el mismo Cristo, el mismo Señor. Por eso el camino de la victoria es la palabra de la verdad. Repita conmigo, el camino para obtener la victoria. El camino para obtener la victoria es ser santificados en la verdad. Es ser santificados en la verdad por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra. Hermano, es la palabra que nos va a dar la victoria. Es por medio de la palabra que vamos a vencer al mundo. Porque lo que más Dios desea en nosotros es que en esta tierra seamos aquellos que van a traer al Señor por segunda vez. Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de que usted se llene, hermano, de la palabra de la vida en su corazón. Por eso el Señor ha enfatizado tanto la palabra de la vida, la palabra de la vida, la palabra de la vida. Incúlquela, guárdela, cúlcala, rumie, disfrute, estar de cerca a la palabra. Por medio de los lives de nuestro hermano Pedro, luz jueves, sábado, domingo, está de cerca, hermano, al canal que Dios está usando. Y ya para culminar, el Señor decía, en el mundo, cada día que pasa se hace más evidente la mentira, la vanidad y la concupiscencia. Es como una burbuja de jabón de apariencia bonita, pero que pronto y fácilmente se disipa. Solo Dios es la verdad, solo Dios es la realidad. Repite en el chat, solo Dios es la realidad, solo Dios es la verdad. Solo Dios es la realidad, solo Dios es la verdad. Hermano, que el Señor nos lleve cada día a estar de cerca a la palabra. Esta palabra nos guarda, nos da seguridad, nos da dirección, somos guardados. La palabra es como esa antorcha que a pesar de este mundo maligno, ella va como alumbrando y nos va llevando a la dirección correcta, al camino correcto. Solamente es obedecer a la verdad, la obediencia a la verdad. Que el Señor nos lleve a la simplicidad, a ser sencillo, obediente en creer y obedecer. Amén. Amados hermanos, con este mismo encargo, ahora vamos a transmitir unos encargos rápidamente para que estemos orando, disfrutando, hermano, y permanezcamos en la comunión de la vida. Amén. Hermanos, mañana, sábado, en las horas de la mañana, tendremos vida saludable. Amén. Vida saludable a partir de las 5:45 aquí en el local de reunión. Entonces el Señor espera a todos los sectores. Hermano, ninguno se puede quedar en su casa. Vamos a tener un tiempo de alabanza, de gritos de guerra, oración, palabra de comando. Entonces mañana sábado a las 5:45 Dios los espera aquí a toda la iglesia, vida saludable. Mañana sábado también en las horas de la noche, en cada sector de nuestra ciudad,
hermano, vamos a tener un ágape. En ese ágape, hermano, en la noche, ya en el lugar que usted escogió en cada sector, vamos a ser guardados. Vamos a disfrutar la palabra, vamos a disfrutar de gritos de guerra, vamos a orar, vamos a hacer que la palabra circule. Entonces mañana también es una oportunidad para estar juntos, para seguir siendo edificados. Amén. Hermano, este domingo, 8 de diciembre, el Señor espera a toda la iglesia. Amén. Toda la iglesia, el Señor los espera el 8 de diciembre a las 9 de la mañana. Vamos a disfrutar, hermano, la mesa del Señor. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros, exaltar, hacer memoria de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Entonces escriba en el chat, el Señor nos espera el 8 de diciembre domingo, a partir de las 9 de la mañana. Ninguno se puede quedar, todo el Señor nos llama, amén. Y hermanos, recordamos el ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Nuestros votos, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, voto Centroamérica, voto Pro Brasil, voto Bucafé. Hermano, uno que está unido a este ministerio es uno que ama al Señor. No es gobernado por el mundo, sino que en su corazón está el Señor. Y el Señor da, porque el Señor da vida. Amén. Entonces, amados hermanos, recordamos este ministerio, hermano, también podamos desbordarnos en amor. Amén. Jesús es el Señor. Vamos a orar dando las acciones de gracia. Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra profética, Señor, que tú nos has dado en esta noche. De verdad, Señor, llévanos a amarte a ti. Señor, amarte sobre todas las cosas, que hoy nuestro corazón, Señor, esté en las palabras de la vida, Señor, que es la única manera de vencer al mundo. Señor, esta palabra nos santifica con la verdad, estamos en el camino correcto, en el camino de la victoria, donde la palabra profética nos da dirección y es como esa antorcha, Señor, que alumbra, Señor, en plena oscuridad. Gracias, Señor. Jesús es el Señor. Dios lo bendiga a todos. Amén.